Escuchen. Vale. Muy bien, ¿se oye bien? ¿No hay eco? ¿No hay nada? Parece que sí, ahí he dicho lo contrario. Vale, compartimos pantalla. Y bueno, la sesión de hoy es una de tema libre, pero que es algo que es interesante, que es el impacto de la contaminación en la salud respiratoria. ¿Vale? Esas son cifras de la OMS. Se pueden dar cuenta que hablamos de que aproximadamente hay 7 millones de muertes al año atribuibles a contaminación del aire, y la relación de la contaminación del aire no solamente es con enfermedades pulmonares, sino, si se dan cuenta, también con accidentes cerebrales y con enfermedad cardíaca. ¿Vale? Por tanto, de esos 7 millones se calcula que aproximadamente 4.2 millones son por polución del ambiente exterior, pero esto es también muy interesante, y estamos hablando que 3.8 millones serían por polución generada en el ambiente doméstico. ¿De acuerdo? Y ven en la distribución que es un poco esperable, ¿no? Donde los peores números pues los tendrá los países más pobres, como se esperaba. Si bien pues las ciudades que tienen mayor contaminación también tienen pues, ciertas particularidades, que luego hablaremos de eso. ¿Qué impacto hay en la salud específicamente en España? Esto es un artículo de los archivos de bronconeumología del 2020, donde se calcula que 1 de cada 10 fallecimientos en el mundo se atribuye a contaminación atmosférica, y que el 36% de las muertes por cáncer de pulmón, y 35% de las muertes por EPOC, y 34% de las muertes por ictus, y 27% de las muertes por cardiopatía a nivel mundial están relacionadas con lo mismo. Luego, ¿eso qué traduce? Pues que la polución tiene un impacto global importante sobre toda la patología, pero también obviamente sobre la enfermedad respiratoria, y que pues es un factor prevenible muy importante, que tiene un efecto prácticamente igual de malo que el tabaco, por ejemplo. ¿Qué grupos de riesgo están identificados? Pues los niños y escolares, por su mayor susceptibilidad por desarrollo pulmonar incompleto. Tengan en cuenta que hay exposición al tráfico, pues ya está demostrado que reduce los flujos respiratorios. Un ejemplo típico y local fue un estudio que hizo el Hospital Vallebrón en la rotonda que hay ahí por la Travesera, donde no sabemos por qué a alguien se le ocurrió en todo el round point que hay ahí, exactamente ahí poner un parque. Entonces, claro, pasan muchos coches por ese sitio, y entonces han medido cuál es la respuesta en los niños, y obviamente pues hay una caída del PEMS demostrada y del pico flujo también. En personas mayores, pues también, dado que tienen una menor reserva funcional pulmonar, también tienen mayor riesgo de infecciones graves y hospitalizaciones, y en pacientes con enfermedad previa como EPOC, asma, enfermedad pulmonar intersticial, que ya luego hablaremos un poco de eso. ¿Qué tipo de contaminantes hay? Pues lo que decíamos antes, los dividimos en contaminantes, digamos, externos y de interiores. Lo que es con la contaminación atmosférica, también podemos hacer una división respecto al origen. Si son de origen natural, por ejemplo, polvo sahariano, incendios forestales, erupciones volcánicas, el polen mismo, y antropogénicos, que son los que producimos nosotros, ¿vale? Entonces, entre las fuentes nuestras, lo que tiene mayor relación con la producción de polución es la industria, el transporte motorizado y la generación de energía, sobre todo lo que son centrales eléctricas y las que necesitan de quema de carbono o de gas. Y lo segundo es la agricultura, ¿vale? ¿Por qué? Por quema de antiguos cultivos o rastrojos, emisiones de amoníaco por la ganadería y pues de otros gases. Y en los entornos urbanos, pues el tráfico vehicular, que se asocia con emisiones de diésel, aquí es NO2, ¿vale? Quedó como un interrogante. Y hay otras causas significativas, sobre todo en países más pobres, que tienen que ver con la quema de biomasa y con la gestión de residuos, sobre todo la quema a cielo abierto de basura o a nivel agrícola. Ahora, uno piensa que eso no pasa sino en los países pobres, pero por ejemplo en España, la quema al aire libre de residuos agrícolas representa el 40% de las emisiones de material particulado 2,5 a nivel nacional. ¿Vale? Entonces todo eso se va a liberar a la atmósfera y se va a dispersar, y ya luego veremos qué es lo que van a producir. Lo que les decía, la contaminación la dividimos por tanto en
la rural, que ya lo hemos mencionado un poco, y la que es de exteriores e interiores, estoy hablando de las ciudades. La contaminación de interiores provendrá, por tanto, de la combustión de algunos productos en casa y o por sitios que están mal ventilados, cocinas, estufa, humo de tabaco, productos domésticos, productos químicos domésticos, perdón, y hay otras cosas como, por ejemplo, los materiales que son de granito o de piedra similar pueden también producir radón y poder estar nosotros, pues, de alguna manera en exposición a ellos sin saberlo, ¿vale? Entonces, eso también es un problema. Y luego en las zonas urbanas, bueno, capaz en Barcelona, pues hay varias cosas. Hay una combinación, perdón, entre el tráfico, la actividad industrial, la calefacción residencial, y todo eso va a hacer que se produzca, pues, la nube esta, ¿no? El smog. Y habrá unas reacciones dependiendo de la temperatura y dependiendo del momento del año, dependiendo de la cantidad de lluvia que haya, de calor y demás, que luego hablaremos de hecho. Y en áreas rurales, pues, va a predominar más la biomasa. Principales contaminantes atmosféricos que tengan valor en salud pública, sobre todo lo que es el material particulado, sobre todo el de 2,5 y 10, el óxido de nitrógeno, sobre todo el NO2, el ozono troposférico, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los compuestos volátiles, ¿vale? Y también pues los metales pesados. Y particularmente lo que tiene cada vez más relevancia es el material particulado, sobre todo el material de 2,5, y ahora explicaremos el por qué, ¿vale? Entonces, hay un patrón inequívoco y consistente en los diferentes estudios, y es que definitivamente la contaminación, o sea, los humanos no estamos hechos para respirar porquería, estamos hechos para respirar aire puro. Por tanto, los valores límites que marcan, ¿no? de seguridad, no hay un umbral seguro realmente. O sea, se ha demostrado, esos son estudios, si se dan cuenta, recientes, del 2024 al 2025, que demuestran con cortes muy grandes y metaanálisis y demás, que realmente no hay umbrales seguros cuando estás respirando aire tóxico, ¿vale? Y que se asocia con o sea, con facilitar que se produzcan enfermedades y agudizar enfermedades pulmonares ya establecidas, solo por hablar de lo nuestro y no hablar de las enfermedades cardiovasculares y del accidente cerebrovascular. Acá, por ejemplo, ven en este gráfico un resumen de todo lo que puede producirse, ¿vale? Entonces tenemos que el material particulado de 10 y el dióxido de azufre pues se queda en la vía respiratoria alta. En la vía respiratoria baja, pues irá el material particulado de 2,5, sobre todo, que es lo más importante, porque este sí que podrá difundir a través de los capilares pulmonares y generar una inflamación sistémica. Y incluso de nuevo material particulado más pequeñito, que se queda ahí en los alvéolos, como son, por ejemplo, el material particulado de 1, 0,1, o sea, súper pequeño, y el NO2. Pero ya sabemos que la exposición, por ejemplo, prenatal puede incluso producir partos pretérminos, bajo peso al nacer, facilita el asma en los niños después, más adelante, facilita las infecciones respiratorias también en los niños al nacer, hay cambios epigenéticos por metilación del DNA, hay reducción de telómeros, el telómero. E inmunológicamente también hay una serie de cambios donde hay una mayor expresión de TH2, por tanto hay más susceptibilidad también a respuestas de tipo alérgico, y aumento de citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Adicional a eso también hay un aumento de la producción de lo que son los reactantes de oxígeno, de las especies de nitrógeno, y bueno, pues todo esto va a llevar, sobre todo en el caso nuestro, pues a facilitar enfermedades como el asma, la bronquiolitis, neumonías, etc. ¿Vale? Y aquí ven de dónde vienen las diferentes fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les decía, las reacciones fotoquímicas, el hecho de que haya mucho sol sobre precursores volátiles, por ejemplo, hace que se produzca este mal ozono, no este O3, que produce inflamación de la vía aérea. La producción de energía o los procesos industriales pues producirán más derivados del azufre, que van a generar broncoconstricción. Tenemos también los combustibles fósiles que producen NO2, el material particulado 2,5 y 10, que todo eso produce inflamación de la vía aérea.
Y están, pues claro, los vuelos internacionales, las emisiones industriales, que esto pues también va a generar inflamación de la vía aérea. Hiperrespuesta de la vía aérea también vamos a ver en el caso de los combustibles derivados del carbón, uso de leña, y infecciones respiratorias agudas, también pues va a tener relación pues, con el consumo de biomasa. Por tanto, lo decíamos, los mecanismos van a ser estrés oxidativo, inflamación crónica, disfunción ciliar, cambios epigenéticos, remodelado de la vía aérea y una alteración inmunológica. Esto es sacado de un par de artículos, los dos gráficos que les mostraré que definitivamente demuestran eso, cómo hay una alteración del clearance mucociliar, como también hay una mayor expresión de ICAM que permite pues, que los virus se peguen con mayor facilidad y puedan generar lesión inducida por infecciones de tipo vírico, y cómo también al generarse reactantes de oxígeno, pues también se produce daño del DNA, una desregulación de todas las citoquinas, citotoxicidad, y cómo se genera una inflamación no solamente local, sino también sistémica. ¿De acuerdo? Y eso solamente para que se hagan una idea de todo lo que se altera. Se altera tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, y es evidente que hay una alteración de todo. ¿De acuerdo? Y esto es un poco más de lo mismo, eso es específicamente mi material particular. Si se dan cuenta, hay una expresión mayor de todo, incluso hay una activación de lo que es el inflamasoma a partir de los ROS, y ese desequilibrio entre lo que es la inflamación, un aumento de la apoptosis y el estrés oxidativo, pues va también a aumentar la susceptibilidad a las infecciones respiratorias. ¿Vale? Acá, por ejemplo, tienen de este estudio identificado con qué infecciones se relaciona más. Por ejemplo, materia particulada se asocia más con otitis media, neumonías, EPOC, pero hay un poco de todo. Si miran, dependiendo del tipo de material particulado que se genera, también eso cambiará un poco, pero que se asocia con muchísimas cosas. Por tanto, los contaminantes claves y sus efectos, ya lo hemos dicho, es materia particulada 2,5 y 10, ¿vale? Sobre todo por infecciones pulmonares, por función pulmonar, perdón, disminuida, infecciones, asma, EPOC. El NO2, que se asocia más con EPOC y bronquitis crónicas y exacerbaciones de las mismas, que van a aumentar la probabilidad entre 7 y 16%. El ozono, que produce síntomas agudos de tipo irritativo, con empeoramiento del EPOC y de la enfermedad pulmonar intersticial. Y lo mismo, hay también declive funcional con el NO2 y con el CO, que también se asocia en pacientes con enfermedad intersticial y EPOC. Específicamente en el paciente con EPOC, ya lo hemos mencionado, no diremos un poco más de lo mismo, pero solamente tener en cuenta que aquí lo clave son material particulado 2,5 y 10 y el NO2. El impacto demostradísimo en la caída del BEMS y también demostradísimo con la inflamación sistémica que se produce. Tanto así que se dice que con cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico en material particulado de 2,5, incrementa de 2 a 5% el riesgo de exacerbaciones de EPOC. Y el aumento del 3 a 7% en ingresos hospitalarios por esa misma causa. ¿De acuerdo? Entonces, es evidente que ocurre esto. Esto es un estudio un poquito más amplio donde se incluyen tanto pacientes con EPOC como asma y en el que se incluyen datos de mujeres australianas. Y ahí lo que se veía era que la generación de electricidad con combustibles fósiles y la minería pues, se asociaba con mayores emisiones y se asociaba también pues, con mayor probabilidad de ser agudizaciones de EPOC y de desarrollar EPOC. ¿Vale? De manera que la asociación era significativa y se pueden dar cuenta pues, el ratio que hay de 1,038 y el intervalo de confianza que es evidente que sí, que definitivamente hay una causalidad. Eso es un poco más de lo mismo, donde se dan cuenta que, lo que les decía, el cambio climático también genera ciertas cosas, por ejemplo, el descenso de 1 grado en la temperatura ambiental y un aumento del SO2 de 1 parte por billón, se asocia con un incremento de entre el 15 y el 20% de exacerbaciones asmáticas. Porque es lo que les decía, o sea, malo si hace calor, porque entonces tendremos mayor cantidad de derivados de azufre por activación de compuestos volátiles. Malo si tenemos frío y tenemos una capa que envuelve todo, porque entonces nos vamos a quedar con
el SO2 encerrado y va a facilitar también las exacerbaciones en los asmáticos. Luego hay otra cosa más, y es que la contaminación del aire reduce la efectividad de los corticosteroides inhalados, y las partículas ultrafinas pues afectarán la microbiota pulmonar también. Eso es un poco más de lo mismo en el asmático. Y luego, definitivamente la evidencia es convincente también incluso en niños, o sea, la neumonía infantil, el odds ratio sube a 1,30 tras la exposición a material particulado 10, eso en las cortes del ESCAPE, y aumentarán las hospitalizaciones entre un 5 y un 18%. Esto incluso son cortes de acá de Cataluña que demuestran lo mismo. Fibrosis pulmonar, pues también. Hay un empeoramiento clínico agudo asociado con mayores exacerbaciones de la EPID. Hay un declive funcional acelerado en los pacientes que tienen que exponerse más a contaminación ambiental, y también hay una mayor extensión de la progresión o mayor progresión radiológica. Y es que todo, hasta el TEP, no solamente el TEP, sino la TUEP también. Hay un aumento de hospitalización por TEP en los pacientes que se exponen más a contaminación. Por ejemplo, hay un artículo de Beijing que muestra cómo la exposición a material particulado 2,5 y 10 y SO2 y CO se asocia con mayor riesgo de hospitalización por embolia pulmonar. ¿Vale? Y todo eso se explica por la liberación de citoquinas proinflamatorias, pues que van a ser parte de lo que es la tríada de Virchow, donde se facilitará pues o sea, será procoagulante la situación. Y lo que les decía, está clarísimo en todos los estudios que aunque las guías actuales desde el 2021 dicen que el material particulado, los niveles hasta 5 microgramos por metro cúbico son aceptables, de NO2 hasta 10 y de O3 en el pico estacional hasta 60, pues nos damos cuenta que aún así sigue generando problemas. No hay niveles seguros, ¿de acuerdo? O sea que lo suyo debería ser emisiones cero. Y hay que pensar que habrán estrategias de control, como pues que hayan ciudades inteligentes, urbanismo verde, cambiar todos los coches, cosas que no tengan derivados del petróleo. Complicado, ¿no? Un diseño urbano peatonal basado pues en los ciclistas y que todo sea peatonal, que esto esté lleno de árboles por todas partes, con parques, que eso es la tendencia en muchos sitios. Y lo que les decía, hay que tratar de ir a tecnologías de emisión cero o casi cero, transición a todo lo que es renovable, tratar de aprovecharlo todo, o sea, una economía circular. Y en cuanto a lo que es la purificación activa del aire, es muy triste, pero está demostrado que los purificadores domésticos realmente mejoran la cantidad, o sea, la calidad del aire dentro de las casas, y hay estudios en pacientes con EPOC que disminuye el número de exacerbaciones. Es un poco triste tener que llegar a eso, ¿no? Que se están haciendo de oro algunas empresas que venden los dichosos purificadores, pero bueno, es una medida que se podría considerar, ¿vale? Y ya está. Tener en cuenta como conclusiones, no hay niveles de seguridad, realmente sí que facilita infecciones, incluyendo la COVID-19 y la tuberculosis. Hay mecanismos que están muy bien caracterizados y pues que habría que reducir la contaminación. Y les dejo esto que es de Netflix por si quieren ver esa serie. Es muy buena, es un caso real de las grandes o de la primera gran demanda masiva por contaminación ambiental y el efecto tóxico que tenía, por si la quieren ver. Preguntas o dudas que tengan. Dudas, aclaraciones. Dudas, aportes o aclaraciones. Eso. Una pregunta es, cuando no metemos el polen, ¿qué pasa aquí mucho en Barcelona que ves todo el polen en el suelo? ¿Eso se considera contaminación? Sí, sobre todo porque suele haber una correlación no solamente con la producción de polen, sino con la mala calidad del polen. O sea, el polen de acá de Barcelona en particular, sí, que es el platanero. El plátano de sombra, al interactuar con toda la polución generada por los coches, por los vehículos y demás, tiende a expresar más NTP y tiende a ser más alergénico. O sea que sí, es un tipo de contaminación que no es un tipo de contaminación derivado de combustión de fósiles y demás, pero que sí que de hecho hay un proyecto de reducir en los siguientes 10 años los plataneros en un 50%. Es que en Barcelona, sí, sí.
¿Cómo? Que lo he visto, que en Barcelona quieren disminuir los vuelos de nieve. Sí, en los siguientes 10 años 50%. Sí, es que es una... Es una locura. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿Ok? ¿No tiene? No. Vale. ¿No repasáis asistencia? Tengo curiosidad. ¿Quieres ver asistencia? Vamos a ver Está asistencia. Jason, ¿no? Mira, soy yo. Ay, mira, ahora mando. Yo he hecho asistencia Ah, muy bien. porque he dicho que no se oía. Pero está muy Carlos. Muy bien. Vale. No, Bueno, a ver si tiene algo. venga, chicos, nos vemos. Ah, muy bien, Manu, hola. Estaba haciendo control de asistencia. A ver si contesta alguien. Un comentario. Dime. Sí. No. Esto queda en YouTube. O sea, Eso queda en YouTube. De hecho, Es que no, ¿no? Es de hecho nos están viendo en YouTube ahora mismo. No, No lo ha subido. pero vas a salir. Pero